Tip 027. Funciones de texto, primera parte. Explicación de los ejercicios a realizar. Para estas prácticas, se ha creado un libro de trabajo en donde se albergan de momento las 5 hojas de cálculo que se muestran. Así tenemos que en la hoja de funciones básicas, la primera de la serie, se ejecutarán las prácticas relacionadas con aquellas que se deberían conocer de inmediato y que pertenecen a parte de este vídeo. El resto de las hojas las analizaremos en próximas entregas donde se investigarán otros aspectos más avanzados sobre las habilidades de obtener resultados de datos, tanto textuales como numéricos, en Excel. Situándonos nuevamente en la primera hoja del libro, observamos los diversos ejercicios a realizar. Esta hoja está organizada en bloques de 3 propuestas cada uno, excepto para el último, y se estudiarán 17 funciones, comenzando por la muy interesante largo y acabando por sustituir. Como se aprecia en cada bloque, hay 3 zonas coloreadas, en verde, datos, la zona amarilla, objetivos, y gris, resultados respectivamente, siendo la primera aquella que tiene los datos básicos a estudiar. Ya en la zona amarilla tenemos lo que se desea conseguir y en la zona gris es realmente donde se realizarán las fórmulas con dicha función. Y así para cada una de las funciones a investigar. No olvidaremos que seguido a cada titular se observa un ejemplo de sintaxis y la idea de su utilización. La función largo. Esta función devuelve el número de caracteres de una cadena de texto o una cifra. Es una de las más sencillas y se utiliza para contar en una celda el número de caracteres existentes, incluidos los espacios en blanco. Viendo la zona verde, se han preparado 3 celdas con frases y números y cuyos resultados aparecen en la zona amarilla. Es decir, la primera frase posee 40 caracteres, las cifras de la segunda celda son 3 y la última frase tiene 28 caracteres en su haber. En la primera celda grisácea comenzamos a definir la función que quedará así. Una vez que arrastremos usando el cuadro de controlador de rellenos, obtenemos las 2 celdas grisáceas de los resultados de los datos de las celdas verdes. Obsérvese en la barra de fórmulas cada una de ellas en las celdas correspondientes. La función espacios. Se utilizará para eliminar el texto excepto los espacios individuales entre palabras. Como se observa en la escena, en la zona verde existen frases que tienen demasiados espacios, tanto al principio como en medio de sus palabras. En el resultado, zona amarilla, se ve cómo han quedado estas después de haber utilizado dicha función. En la celda correspondiente, escribimos la función a estudiar y haremos clic en la primera celda de la zona verde para seleccionarla. Una vez obtenido el resultado, se aprecia el gran cambio acontecido. Arrastramos para conseguir la limpieza de espacios en las otras celdas de la zona grisácea. La función decimal. Se utilizará para redondear un número al número especificado de decimales y devuelve el resultado como texto con o sin comas. En la zona verde se ven 3 celdas con cifras numéricas y como tal están alineadas a la derecha. Nótese además sus decimales y también la carencia del punto de billares en al menos 2 de ellas. Véase la diferencia con la zona amarilla, la de los objetivos y cuya solución se puede apreciar. Comenzamos en la celda N16 escribiendo la función decimal precedida como es norma del símbolo igual y se realiza un clic en la primera celda en verde para seleccionarla. Además, y después del punto y coma obligado, le añadimos un 2, indicativo de que deseamos 2 cifras decimales para este ejemplo. Viendo el primer resultado, realicemos la ejecución de las 2 celdas siguientes,
observando cómo quedan estas alineadas a la izquierda con sus decimales y puntos de millares estipulados. La función derecha. Dicha función devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto que puede ser una palabra, frase o número. En este ejemplo tenemos 3 celdas con una frase en cada una de ellas. Pues bien, se trata de extraer por la derecha un número específico de caracteres para aislarlos del resto de cada una de las frases. Empezaremos localizando la función derecha y después del paréntesis de apertura haremos que la celda buscada quede mostrada su ubicación geográfica en la función. Seguidamente indicaremos una cifra que corresponderá al número de caracteres que se extraerán por la derecha de la frase de la primera celda verde, obteniendo el resultado que se expone. Para la segunda celda gris repetimos casi idéntico paso, pero esta vez deseamos extraer únicamente los 9 caracteres derechos, obteniendo así la palabra escuchar. Y para finalizar el ejercicio, en la última celda grisácea exigiremos una extracción de 33 caracteres por la derecha, obteniendo la información mostrada. La función izquierda. Esta función devuelve el número especificado de caracteres del principio de una frase, palabra o número por la izquierda. En el ejemplo, tenemos 3 celdas con una frase en cada una de ellas en la zona verde. Pues bien, se trata de extraer por la izquierda un número específico de caracteres para aislarlos del resto de cada una de las frases y que nuestro resultado se parezca a las celdas amarillas. Empezaremos localizando la función de interés y después del paréntesis de apertura haremos que la celda buscada quede mostrada su ubicación geográfica en la función. A posteriori, indicamos una cifra que corresponderá al número de caracteres que se extraerán por la izquierda de la frase de la primera celda verde, obteniendo el resultado que se expone. Para la segunda celda gris repetimos casi idéntico paso, pero esta vez deseamos extraer únicamente los 20 caracteres izquierdos, obteniendo así la frase que se expone. Y para finalizar el ejercicio, en la última celda gris, exigiremos una extracción de 2 caracteres por la izquierda, obteniendo la información mostrada. La función extrae. Utilizando esta función, tenemos la posibilidad de obtener los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Pues bien, viendo las celdas amarillas, en estos resultados hemos obtenido unos caracteres centrales de las frases, consiguiendo los textos descritos. En la primera celda grisácea comenzamos escribiendo la función a estudiar y seguidamente hacemos clic en la primera celda de la zona verde. De esta manera ya tenemos la posición de la misma. Ahora basta con escribir el inicio de la posición a obtener, así como el número de caracteres que se desean conseguir, obteniendo el resultado que se muestra. En la segunda celda a investigar, la idea es extraer, iniciando en la posición 17, 22 caracteres de la segunda frase verde. Obtenemos la muestra indicada. La última extracción corresponde a un inicio de 26 caracteres para obtener 23 sobre la última frase de color verde en la zona de datos, cuyo resultado es el que se muestra. Las funciones mayúsc, minúsc y non propio. La función mayúsc convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Observamos como en la única celda en verde de la zona datos existe una frase en minúsculas. En la zona amarilla obtenemos una vista de nuestro objetivo, totalmente en mayúscula. Para conseguir esta transformación, en la celda grisácea se escribe la función de interés haciendo referencia a la celda verde. Obtendremos el resultado idóneo al aceptar esta entrada.
La función minusc convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Observamos cómo en la única celda en verde de la zona datos existe una frase en mayúsculas. En la zona amarilla obtenemos una vista de nuestro objetivo, totalmente en minúscula. Para conseguir este cambio, en la celda grisácea se escribe la función de interés haciendo referencia a la celda verde. Obtendremos el resultado idóneo al aceptar esta entrada. Y para finalizar esta serie, NonPropio convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda, la primera letra de cada palabra en mayúsculas y las demás letras en minúscula. Observamos como en la única celda en verde de la zona datos existe una frase en minúscula con un inicio en mayúscula. En la zona amarilla obtenemos una vista de nuestro objetivo, iniciales de palabras en mayúsculas y el resto en minúscula. Para conseguir este efecto, en la celda grisácea se escribe la función de interés haciendo referencia a la celda verde. Obtendremos el resultado idóneo al aceptar esta entrada. La función repetir. Dicha función se puede utilizar para repetir un texto o número o incluso un carácter especial un número determinado de veces. Así, en el ejemplo, tenemos 4 celdas de las cuales 2 poseen letras, una tiene una cifra y la última un carácter especial con carácter ASCII. Como se aprecia en la zona objetivos, tenemos la solución a cada uno de ellos mediante la función repetir. En la primera celda gris comenzamos desarrollando dicha función seleccionando la primera celda verde para conseguir trabajar con ella. Seguidamente decidimos que este carácter, la A, se repita 15 veces. Al aceptar, ya vemos cómo aparece el carácter descrito tantas veces como así hemos decidido. Para este segundo caso, haremos que la cifra 1 se repita 5 veces, obteniendo el resultado que se muestra. Para este tercer ejemplo, obtendremos los caracteres expuestos partiendo de la tercera celda de datos, al menos 10 grupos de caracteres. Para este cuarto ejemplo, en la celda cuarta de la zona verde se insertó un carácter especial ASCII, precisamente el número 219, referente a la figura de un pequeño rectángulo. En la celda cuarta de la zona gris se repite este gracias a la función repetir con al menos 15 veces, como se aprecia en el resultado. Veamos cómo se ha conseguido. Partimos de la eliminación del mismo en su celda original, cuarta celda de la zona verde. En la misma, pulsamos la secuencia de teclas Alt seguida de la cifra 219 para obtener el citado carácter. Al especificar dicho carácter en esa celda, en la celda gris aparece su valor repetido. La función igual. Utilizando esta función, se podrá comprobar si dos cadenas de texto son exactamente iguales en diferentes celdas, devolviendo verdadero o falso si se cumple o no su igualdad. Así, por ejemplo, la información contenida en las dos primeras celdas verdes son diferentes, por lo que saltará el mensaje falso. En cambio, para las dos celdas del último grupo verde, saltará un mensaje verdadero, ya que es la misma información. Comenzamos trabajando en el primer grupo de datos, rotulado como datos 1. Así, en la primera celda gris, escribimos la función igual, hacemos clic en la primera celda verde y después del clásico punto y coma de separación, se hará clic en la segunda celda verde del grupo datos 1. Al aceptar esta entrada, se obtiene el mensaje que aparece a la vista. En este segundo caso, se trabajará con el segundo grupo de datos rotulado como datos 2. Así, en la segunda celda gris escribimos la función igual, hacemos clic en la celda adecuada del grupo verde y después del clásico punto y coma de separación se hará clic en la otra celda verde del grupo de datos 2. Al aceptar esta entrada se obtiene el mensaje que aparece a la vista. La función T.
Esta función tan interesante se utiliza para comprobar si un valor es texto, devolviendo en este caso el mismo texto y en caso contrario no lo muestra. Observemos los datos del ejemplo de las celdas en verde y los comparamos con las celdas en amarillo. Como se aprecia en la celda del objetivo 2, no aparece al ser una cifra numérica. Comenzamos en la primera celda gris de los resultados, escribimos la función t, hacemos clic en la primera celda verde y al aceptar esta se obtiene el resultado que aparece a la vista. Si ahora se hace referencia a la celda de la cifra con fondo verde y se procede de igual manera, se observa como ningún resultado aparece. Y para concluir, nos animamos con la tercera celda en verde para comprobar el resultado, ya que también es texto. Y con este primer vídeo de introducción a las funciones de texto, me despido, no sin antes recordarles que habrá otros dedicados a este tema en próximas entregas. Saludos cordiales y que sean muy felices. ¡Chao!